bien, estamos en nuestra visión 2016, todavía es 2016, ¿verdad? Ok, entonces continuamos con nuestra visión 2016, ¿cuál es? En la tierra como está en el cielo. Ahí es donde vemos autoridad perfecta en el cielo, vemos alabanza o adoración perfecta en el cielo y armonía perfecta en el cielo. Y la oración de Jesús era: Dios Padre, queremos ver esto aquí en la tierra. Es nuestro anhelo, nuestro deseo. Y para que nosotros podamos ver ese anhelo de Jesús, que yo creo que debe ser el anhelo también de la iglesia, cual es su cuerpo, amén, es ver la santidad misma de Dios aquí en la tierra. Y Él nos ha dado un poder que viene sobrenaturalmente a través de su gracia, para que podamos vivir y ser la iglesia, las familias, las personas que Él siempre ha deseado. Amén. Nada más es a través del corazón del humilde que podemos recibirlo y verlo. Un pequeño repaso de nuestra serie, cuando vamos dando conclusión esta mañana. Poder, gracia para vivir en santidad. Hemos visto cuál es la meta de gracia. Acompáñame a Tito, capítulo 2, 11 y 12. Dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Repito conmigo: salvación. Para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Recordamos que la palabra piadosa también significa como Dios, o con el carácter de Dios. Entonces la gracia de Dios nos da el apoyo, nos da el poder para que podamos alejarnos del pecado y vivir en la santidad. También hemos visto que vivimos en este siglo, y mi posición como hijo, mi posición como creyente, mi posición como cristiano, eso cambia mi conducta y la forma en cómo actuamos. ¿Recordamos? Pablo nos enseña en 2 Corintios 12, 9, que la gracia de Dios, o el poder de esa gracia, es para los humildes. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder, repite conmigo: poder. Mi poder de gracia se perfecciona en la debilidad. Y eso nos llevó a ver la transparencia. Y cuando nosotros somos transparentes ante Dios, cuando caminamos en la búsqueda de la santidad, cuando somos reales con Dios primero, con nosotros mismos y con aquellas personas que están más cercanas a nosotros, podemos caminar en transparencia. Hebreos 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir? Que Dios no espera que seamos perfectos. La gracia de Dios, el poder de esa gracia, no es para aquellos que ya tienen todo en orden, entre comillas, sino es para las personas humildes, transparentes, que son reales con Dios, reales consigo mismo, y buscan a Dios sinceramente y dicen: aquí estoy, Dios, aquí estoy. Hoy, los que están tomando notas, el tema se llama viviendo en santidad. Hemos visto cómo debemos actuar. Hemos visto la forma en cómo debemos pensar, si realmente estamos buscando a la santidad. Pero hoy, al terminar en conclusión de esta serie, yo quiero compartir con ustedes lo que Dios nos ha mostrado a nosotros como matrimonio. ¿Cómo podemos vivir en esa santidad? Porque como vimos la semana pasada, nadie es perfecto, ¿verdad? Vamos a pecar, caemos en el pecado cada vez en cuando, pero ya mi deseo ya no es vivir en y con pecado,
sino mi deseo es ser la iglesia, ser la familia, ser la persona que Él desea, sin mancha, sin arruga. Amén. Y para hacer eso necesitamos caminar buscando la presencia de Dios y vivir en santidad. Hemos visto todas estas cosas últimamente, pero una pregunta sigue: ¿cómo vivimos, cómo continuamos en santidad? ¿Cómo podemos ser las personas que caminan en santidad? ¿Cómo podemos vivir en ello? Verlo activamente en nuestras vidas. Como vemos la semana pasada, algunos de nosotros tal vez batallamos que es algo tan lejano, casi imposible ser santo, que ya nos dimos por vencidos. Pues, ¿sabes qué? Pues no sé. Pero sí hay poder de gracia, sí hay poder del Espíritu Santo, y vamos a ver cuál es la clave para continuar y vivir en la santidad. ¿Cuál es esa clave para no pecar y ser santos como Él es santo? Vemos un ejemplo en el Antiguo Testamento por el rey Salomón. El rey Salomón fue considerado no solamente por teólogos, pero también por historiadores como el hombre más sabio de la humanidad. ¿Saben eso? Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué fue tan especial de Salomón? ¿Qué fue tan especial de él como hombre, como persona? Porque él fue como tú y yo. Él dejó de ser una persona natural, empezó a caminar y ser una persona sobrenatural que caminaba como el más sabio de la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál y cómo fue ese cambio que pasó en él, siendo un hombre normal como tú y yo? Encontramos la respuesta en 1 de Reyes, capítulo 3, versículo 9. La clave fue su deseo de hacer lo correcto, vivir una vida que da gloria a Dios. Eso fue la clave de él, lo cual hablamos la semana pasada. Hemos tomado la decisión de no pecar, de no desear más el pecado. Eso fue el paso del rey Salomón. ¿Qué dice él? Conoced pues a tu siervo. Es un exclamor de su corazón, una oración de Salomón. Conoced pues a tu siervo, un corazón que entiende para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? ¿Qué estaba pidiendo él? Estaba pidiendo sabiduría. ¿Sabiduría para qué? ¿Para tener riquezas? ¿Para tener una mansión? ¿Para tener todas las cosas bien en su vida? No. Él quería el discernimiento de entender entre lo bueno, entre lo malo. O es decir, para saber cómo no caer en el pecado y cómo seguir en la santidad de Dios. Cómo caminar y seguir en su presencia. Porque él sabía como hombre que hay muchas trampas que el enemigo pone enfrente de nosotros todos los días. ¿No es cierto? Tenemos oportunidad para robar. Tenemos oportunidad para mentir. Tenemos oportunidad para ser infiel con nuestros ojos a nuestras esposas o esposos. Tenemos oportunidad cada día para caer en el pecado. Y él lo sabía, porque lo vio en la vida de su papá. Pero como su papá era hombre de Dios, reconoció su pecado y regresó a Dios, por lo cual Dios le dio a David un título, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¡Wow! ¿Qué título, no? Salomón vio todo eso. Él vivía tiempos de engaño. Sus hermanos querían tomar el reino por su cuenta. Absalom era un hombre totalmente
contra el reino de su papá, y no solamente el reino de su papá, sino el reino de Dios mismo, por lo cual perdió su vida, tristemente, porque no se arrepintió. Pero Salomón vi muchas cosas durante su vida. Entonces él llega a ser rey del pueblo de Dios y dice: ¿cómo puedo guiar a tu pueblo? ¿Cómo puedo guiarlos a caminar en tu presencia? ¿Cómo puedo ser como mis antepasados, como Moisés, como Abraham, como Jacobo, en español, Isaac? ¿Cómo puedo ser como ellos? ¿Cómo puedo no caer, Dios? Ya sé, necesito sabiduría, necesito discernimiento. Ayúdame a caminar en integridad. Para obtener discernimiento, que es la habilidad para tomar decisiones correctas y caminar y vivir en la santidad de Dios, la respuesta es lo siguiente: es el temor del Señor. Para tener la santidad de Dios en nuestras vidas, requiere como clave, como principio bíblico, como principio del reino, la respuesta es el temor del Señor. Por lo cual, Salomón ya lo vivió, ya lo vio y lo conoció. Por eso, en Proverbios 3-5, él escribió lo siguiente: si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia o sabiduría te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Él lo vio como un tesoro. Él vio la presencia de Dios, pero no solamente su presencia, sino su sabiduría, el discernimiento que viene a través del Espíritu Santo, como un tesoro. ¿Por qué como un tesoro? Porque le ayudó a no caer en la tentación. Le ayudó a caminar rectamente. ¿Qué es el temor de Dios? Unos piensan que el temor de Dios es un hombre sentado en un trono, una silla grande, con barba larga, todo blanco, con un palo de oro que pega a todos que lo desobedecen. ¿Sí? ¿O están nada más ahí? Déjeme ver quién voy a pegar siguiente. Next. Pásale. ¿Sí? Tenemos ese concepto, ¿no? La religión de nuestra cultura nos enseña eso. Aguas porque Dios te va a castigar. Cuidadito, porque Dios está viéndote y te va, tómetelo. Aunque Dios es justo, aunque Dios es bueno, pero eso no es el temor de Dios. El temor del Señor es, por definición, yo escribí lo siguiente: una gran reverencia y asombro de su poder, su inteligencia y su presencia sobrenatural. Para los teólogos son tres palabras muy grandes. ¿Quieren saber cuáles son? El omnipotente, Él es omnisciente y omnipresente. Cuando entendemos esas tres cosas, bueno, en nuestra mente infinita no podemos entender lo infinito de Dios, ¿verdad? Pero cuando vamos por caminar en la búsqueda de esas tres cosas del carácter de Dios, eso debe, como resultado, poner en nuestro corazón el temor del Señor. ¿Qué es? El omnipotente es todopoderoso, omnisciente, que entiende y conoce todo, habla de ciencia, y omnipresente es su presencia, Él está en todo lugar, en todo tiempo. ¿Sí? Eso, cuando voy entendiendo el carácter y la persona de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, eso causa en mí como resultado los inicios del temor del Señor. ¿Están conmigo? Eso es clave. Por eso, después de experimentarlo a Dios de esta manera, Salomón escribió lo que acabamos de leer
en Proverbios. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mira, es algo muy común. Ahora ya cerca de 13 años en el ministerio y 10 años que mi esposita y yo estamos pastoreando una iglesia, damos mucha consejería, ¿verdad? Es algo que vamos viendo en nuestra generación, de lo que aún todos lo desean, pero pocos lo hallan. Es el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Debo que tomar ese trabajo o no? ¿Sí? ¿Debo casarme con ella o con él o no? ¿Debemos cambiar de casa? ¿Debemos que hacer esto? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sí? Todos son preguntas válidas. Por eso aquí estamos como equipo pastorado y el equipo de nuestra iglesia para apoyar en esos asuntos, ¿verdad? Dar consejería en esos aspectos. O, ¿por qué no puedo hacer esto y puedo hacer aquello? ¿Es pecado esto o no es pecado aquello? Yo no soy el Espíritu Santo. Nada más compartimos lo que dice la palabra y las personas deben que buscar a Dios por ellos mismos. Pero todos nosotros, quienes somos reales de corazón, que somos transparentes a Él, ante Él, nuestro deseo es hacer las cosas como Él desea. Queremos saber más y conocer más de Dios. ¿Quién desea conocer más de Dios? La manera en conocer Dios más, nos dice Salomón, es a través del temor del Señor. Pero hubo un tiempo cuando Salomón se dejó guiar no por la sabiduría de Dios, sino por lo bueno de su tiempo, o lo bueno de su cultura, o lo que parecía ser de ganancia en sus propios ojos. Y si quieren estudiar los tiempos de fracaso de Salomón, puedes estudiar y leer el libro de Eclesiastés. Muchos fracasos del gran hombre sabio de Dios. Yo siempre he preguntado, ¿por qué Dios pone ese libro en las Escrituras? Porque dan mala fama a aquel que dio el título del hombre más sabio. ¿Sabes por qué yo creo? Para mostrar a cada uno de nosotros que vamos en el camino de la santidad, que si dejamos el camino vamos a caer, ¿no? Por eso nos muestra ahí, aún con toda la sabiduría de Dios, tomó un paso, alejándose de la intimidad de Dios, la presencia de Dios, sus propias convicciones, las normas de su pueblo, los mandamientos de su Dios, y poco a poco se alejó, y hizo cosas graves y terribles. Ni me recuerdo cuántas esposas tenían, concubinas más, ¿sí? Pasó sus hijos por fuego. Una historia triste. Pero algo bueno de Salomón, esa presencia lo hizo regresar a los pies de Dios mismo. Y él escribe lo siguiente: después de todos sus fracasos, después de todo lo que hizo bien, todo lo que hizo mal, todo lo que la cultura decía que está bien aceptar tal esposa, porque vas a tener algo político con tal país, las cosas van a ser mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Él también escribió Cantares: atrapamos las zorras pequeñas que destruyen la vid. Él sabía, porque hay las cosas pequeñas que van entrando, infiltrando nuestras vidas y nos llevan un poquito más lejos de la santidad de Dios. Y él nos escribe en Eclesiastés capítulo 12, 13, 14, el resumen de su experiencia. ¿Qué es lo que dice? El fin de todo el discurso que has oído. Puedes leer Eclesiastés, así todo lo que ha pasado, ¿no? Él nos da el siguiente resumen: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. ¿Qué está diciendo él? Después de
todo lo que ha experimentado, después de toda la sabiduría y otros libros que no están en la Biblia que él escribió, después de todos los proverbios sabios, el libro de Cantares y todas esas cosas, fracasos, éxito, victoria, él dice, después de todo lo que ha hecho, dos cosas: teme a Dios y guarde sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Te impacta? Yo no soy como Salomón. No soy siempre exitoso. No soy el más sabio del mundo. Ni siquiera, ¿verdad? Pero algo que yo puedo ver en él, algo que tal vez usted puede ver en él, que aunque somos hijos de Dios, vamos a fracasar. Pero él regresó. ¿A dónde? A la presencia de Dios. ¿Cómo? A través del temor del Señor, guardando los mandamientos de Dios, sea buena o sea mala. Dios va a traer todas las cosas a la luz. Entonces, esas dos cosas es el resumen para cada uno de nosotros. ¿Por qué hablamos de todo eso? ¿Qué tiene que ver esto con vivir en la santidad? Yo lo llamo el principio olvidado. Hay un principio olvidado de la iglesia hoy día, personalmente yo lo creo, y hay otros pastores y cristianos que han escrito libros al respecto, que la iglesia cristiana, por lo cual no hay mucho poder para la salvación dentro de la iglesia o que fluye a través de la iglesia, es por causa del principio olvidado. ¿Qué es lo que nos motiva a caminar en santidad y adherir a la palabra de Dios? ¿Por qué guardas sus mandamientos? ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué deseas no pecar? Son preguntas válidas, ¿no? ¿Por qué aceptaste a Jesús como tu Salvador? ¿Por qué sirves en el ministerio? ¿Por qué das testimonio de Dios en tu trabajo? ¿Por qué haces lo que haces y por qué no haces lo que no haces? Ahorita vamos a ver la motivación correcta. Eso es un principio bíblico que, en mi opinión, se ha olvidado o realmente es menospreciado en la iglesia cristiana hoy día. Son los tres partes del carácter de Dios. ¿Qué causa qué? El temor de Dios. Si nosotros realmente podemos, por un poquito, entender quién es Dios, evitaremos muchísimos problemas en nuestras vidas. Evitaremos muchas trampas del pecado en nuestras vidas. Porque no vamos a estar jugando o caminando tan cerca de la línea cuando sabemos y conocemos quién es la persona de Dios, que Él es todopoderoso, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, que conoce, sabe todo, Él está en todo lugar, puede juzgar el pensamiento y hasta conoce el fondo del corazón. La iglesia cristiana hoy día, en mi opinión, ha menospreciado ese aspecto de Dios. Ahora, aquellos que hablan del temor de Dios somos considerados como religiosos, que caminamos bajo paradigmas o dogmas religiosas. No es cierto. Es que nuestra cultura, en nuestra época, lo ha tomado esas cosas como algo ligero, que algo que no es tan serio, por lo cual no es la verdad. Sí tenemos gracia de Dios, sí somos salvos por la gracia, sí cubre una multitud de pecados nuestro Dios, pero también Él es santo y Él es justo. Hay otro lado de la moneda, que Él nos va a juzgar un día por cada pensamiento, cada palabra, todo hecho lo que hemos hecho o deseado hacer. Si realmente podemos entender quién es ese Dios, el Dios de las Escrituras, el Jesús de la Biblia, el buen juez, el Cordero de Dios, hay muchas cosas
que lo hubiéramos cambiado o vamos a cambiar. Ese es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón hoy. Y para cerrar esta serie, los exhorto, hermanos, necesitamos entender y buscar la persona misma de Dios. Por esa razón, hay personas que han alejado de su presencia, siendo, entre comillas, cristianos. Y como dice mi pastor, por eso los verdaderos hijos de Dios tienen que trabajar doble, porque gente que dice que son cristianos no actúan como cristianos, no viven como cristianos. Entonces el mundo ve eso y dice, pues eso es cristiano, pues no, gracias, yo estoy bien. No se trata de ser perfectos, solamente se trata de tener el deseo, como Salomón, de decir, yo deseo no caer. ¿Cómo no caigo? A través del temor del Señor, a través del discernimiento, a través de conocer a Él más. Repito la pregunta, ¿por qué haces lo que haces? Un buen momento para tomar apuntes. ¿Por qué haces lo que haces? Como creyente, como cristiano. ¿Por qué no haces lo que no haces? Como muchos dicen, pues ser cristiano es, pues no bailo, no fumo, no me divierto, no sonrío, no hago, no. Eso no es ser cristiano, eso es ser esclavo religioso, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hago? ¿Porque un pastor, alguien me dijo que eso no es correcto? ¿O porque realmente la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios me guió a hacerlo? ¿Recuerdan la serie anterior? ¿Es bueno o divino? ¿Lo hago porque parece ser bueno? ¿O porque realmente es divino y viene de Dios? Y esa razón lo hago. Si el motivo correcto de la vida es solamente, si nada más hago las cosas porque alguien más me dijo, o porque hay una dogma o una idea dentro de la iglesia cristiana, o porque los cristianos son así, si eso es mi razón, lo siento, pero lo voy a decir lo siguiente: la vida es una farsa y no es real, y Jesús lo llama hipócrita. Pueden decir amén, ¿sí? Yo crecí en la iglesia cristiana, yo crecí en el ministerio, yo crecí con odio en mi corazón, yo crecí de tal manera que yo guardaba cosas en mi corazón y me paraba enfrente de la multitud de gente a cantar himnos para Dios, sabiendo que en el camino, que cuando vamos llegando, que yo estaba maldiciendo a mi hermano en mi corazón, que yo odiaba a mi mamá porque estaba diciendo tal cosa, y yo tenía muchísimo rencor. Yo era una persona viviendo una vida, una farsante. Yo era un hipócrita, lleno de orgullo. Hasta Dios que me enfrentó con esto, aún siendo graduado del Instituto Bíblico. Cuando me vine a México, no podía hablar con nadie, casi nada más mi esposita y Dios, porque no hablaba mucho español. Dios me enfrentó con el Natán verdadero y no me gustó lo que yo vi en el espejo. Yo era un religioso. Sí tenía unción, sí guiaba a las personas en la alabanza, yo era líder de la alabanza allá en el Instituto Bíblico, allá en la iglesia, sí yo apoyaba, sí yo tenía las cosas bien en orden. Pero una farsa, mi vida, no es real. A lo más profundo de Natán no es real. Porque yo estaba actuando y viviendo como mi papá me dijo, como los pastores decían. Y así es la manera correcta de vivir. Y sí, muchas cosas de lo que ellos me dijeron eran bíblicas y eran ciertas. Pero la manera en como yo lo estaba aplicando era de manera religiosa. Y Dios rechaza, resiste a los orgullosos, a aquellos que hacen las cosas por su cuenta y quieren hacer las obras por sí mismo, pero abraza a los humildes. Y Dios me enfrentó con eso, con esa pregunta. Esa es la razón, durante ese año yo la pregunto una y otra vez. Eso era la pregunta que el Espíritu Santo me hizo. ¿Por qué, Natán, haces lo que haces?
Pues por el ministerio, para servir, para que la gente vea que Dios es real, para que conozcan de Jesús. No. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Sabes lo que me dijo un amigo misionero? Unos de ustedes lo conocen, se llama Mike. A veces Dios lo usa como profeta. Y él me preguntó una vez: Natán, ¿tú crees que Dios importa tu ministerio, Natán? Pues sí, claro que sí. Dios importa mi ministerio porque es para Él. La gloria es para Él. Yo lo hago para Él. No. Tu ministerio no es para Dios. Estás haciéndolo para que te sientes bien, Natán. Me impacté. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para sentir bien? ¿O para que Dios conoce a Natán? Después Dios habló a mi corazón y nuevamente Dios está hablando a nuestro corazón a través de esa serie. Mi esposa y yo, el ministerio, tus obras, lo que tú haces, no es por causa de lo que quieres impresionar a Dios, sino es fruto de la intimidad que tienes con Él. ¿Alguien me escucha? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué aceptaste a Jesús? Porque alguien me dijo pasar y orar y bautizar y hay que hacerlo porque es la manera y gloria a Dios, está salvo, todos aplauden porque ya es cristiano, aleluya. Muchas personas hoy día en la iglesia cristiana están recibiendo la salvación en esta manera como lo acabo de explicar. Y hombres de Dios hoy día se atreven a decir que es una salvación falsa. Y yo estoy de acuerdo. ¿Por qué lo haces, hermano? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estás sentado aquí escuchándome en ese momento? No, pues tengo que, porque me salgo en el video y está mal. Me vuelve a ver a alguien. Dios me llevó a los raíces más profundos de su gracia hace varios años. Y el fruto de lo que vemos hoy día en Gente de la Roca es el fruto de ese encuentro que mi esposa y yo tuvimos con Él. No es por quién eres. Le acabo de decir mi esposa proféticamente, ella ni ha leído mis notas. Ella dijo, no es por causa de quién eres tú, sino quién es Él, que fluye a través de ti, que obra en nosotros. Eso es el poder de su gracia. Esa es la razón en por qué podemos levantar en la mañana y decir, tengo propósito, tengo ganas de vivir, porque yo sé que yo no puedo salvar a mí mismo. Es por causa de alguien mucho más allá que es omnisciente, todopoderoso. Él sabe todo y Él está guiando mi camino. Y eso causa temor en mí porque yo sé que está checándome. Yo sé que un día voy a dar cuentas a Él. Y yo quiero que me dice, bien, siervo fiel, pásale. Recibe el premio. Muchos cristianos hoy día dicen que aman a Dios, creen en Jesús, pero no viven una vida convincente. ¿O qué? Convincente de cristianismo. Hay que editar eso, ¿eh? ¿Por qué? Yo he crecido en la iglesia toda mi vida y muy pocas veces yo he visto una iglesia con potencia y con poder. 2 veces en mi vida actualmente. Yo conozco muchísimas iglesias. Hay gente muy linda, sí. Hay hermanos muy lindos, sí. ¿Aman a Dios? Yo creo. Pero no se ve esa presencia palpable de una vida transformada. Oh, esos son los radicales, Natán. Esos son los aleluyos. Esos son la gente como élite. Esos son las personas como más acá. ¿Por qué diferenciamos entre nosotros? ¿Por qué? Porque nos va dando o estamos como incómodos, ¿no es cierto? Esos tipos de personas nos van incomodando. No sé, un familiar nos dijo una vez, Natán, recuérdate que vives en la tierra, no estamos en el cielo aún. O sea, puedes pecar cada vez en cuando, no te preocupes. O sea, es tan intenso, Natán.
una tía nos dijo. Y como, ¿qué? ¿En serio? ¿Esa es la vida cristiana que tú vives? ¿Esa es la mentalidad de Dios que tú tienes? Pues qué triste, qué pena por ti, porque mi Dios salva, mi Dios transforma y me lleva gloria en gloria para triunfar. No sé cómo es el tuyo, pero sería un gran momento de decir, ¡aleluya! ¿Sí lo crees realmente? Pero hemos, dentro de la iglesia cristiana, dentro de nosotros mismos, entre los hermanos, hemos separado esas categorías y por eso crea denominaciones y crea sectas y crea ideas y cosas por, no, pues son más acá, pues son más así, nosotros somos más tranquilos, no seas tan así, o sea. Yo no sé cómo veas a Jesús, pero perdóname, Él era bien intenso. Juan el Bautista dice que el reino de los cielos es de los violentos y los violentos lo toman a la fuerza. Que vamos a arrebatarlo, vamos a hacerlo o no. Si no, pues para allá, yo voy para acá. Así es el evangelio de nuestro Jesús. Transforma vidas radicalmente. Yo conozco personas que estaban en la droga un día y unas semanas más allá están hablando en lenguas y dando gloria a Dios. Son alcohólicos y en la droga y en la prostitución acá y luego están sirviendo a Dios y dirigiendo alabanza. Así es el tipo de Dios que servimos. Ese es el tipo de Dios que las personas ven a través de ti, a través de nuestra iglesia, a través de tu familia. Perdón, estoy saliendo de mis notas. Yo creo que la razón por ese principio olvidado o porque hemos olvidado a quién servimos y decimos en quién creemos, es por esa actitud de decir, no sé si es para mí o es para hoy día. Jesús habló de lo mismo. Mateo 10, versículo 28. Él decía, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué usas palabras tan fuertes? Porque nosotros estamos así. ¿Por qué no caminamos en la santidad? ¿Por qué no vivimos santos como Él es santo? ¿Por qué no dejamos de mentir? ¿Por qué no dejamos de robar? Porque realmente no entendemos quién es Él. No hay temor del Señor en nuestra generación. Bueno, sí hay, pero es menospreciado. Jesús mismo lo dijo. No temes lo que piense fulano. No temes lo que dice fulano o fulana. Más bien vives de acuerdo a quien tiene tu alma y tu cuerpo en sus manos por toda la eternidad. A Él debes que importar lo que piensa Él. Y suena muy religioso, yo sé. Pero son las palabras de Jesús. Y Él cuando lo dijo, no estaba diciéndolo como forma religiosa. Él estaba diciéndolo para regresar al pueblo de Dios, el pueblo de Dios a la intimidad con su Padre. Era su anhelo. Por eso murió por nosotros. Para acercar a nosotros nuevamente, restaurarnos para que podamos estar con Dios otra vez. Unas preguntas. Y sé que va a enfrentar muchos, pero no me perdono. No voy a decir, lo siento, porque no. ¿Por qué te preocupas tanto por lo que piensan los demás? Vamos a hablar, como dicen los hombres, neta, francamente. ¿Por qué te importa tanto lo que dicen? ¿Qué han hecho esas personas por ti? Pues en las buenas y las malas están ahí. Sí, y cuando no tienes dinero están ahí también. No me dejaron. No, que siempre son los amigos fieles. Yo soy tu amigo fiel. Y cuando no haces algo que ellos creen que es lo bueno, ¿siguen ahí? No. Entonces, ¿por qué nos preocupa tanto lo que piensan los demás? ¿Qué han hecho por ti? Cualquier cosa que han hecho
aunque sea cosas buenas, nunca superará la salvación de tu alma. Nunca. Entonces realmente no es tan importante a los ojos de la eternidad. Pero hay tanto orgullo, tanto egoísmo en nuestra generación, en nuestras familias, que existe hoy día dentro de la iglesia, que estamos estableciendo no su reino, pero nuestro reino. Y por eso no vemos la santidad y el poder de gracia fluir a través de la iglesia. Por causa de nuestra misma indiferencia y falta de aplicar la fe que tenemos. Porque realmente yo no sé si es real. Ojalá que cuando llego ahí y Pedro me habla fuerte de las puertas emperladas o de oro o como sea, me dice pásale, espero. Puede estar seguro ahora mismo. Puede estar seguro de su salvación ahora mismo. Dice la Biblia que hoy es el día de la salvación. Si solamente confesarás que Cristo murió por tus pecados, que Él se resucitó de entre los muertos el tercer día y crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. Hoy es el día de salvación. Luego, ¿qué hago después de eso? Y digo, Señor, que tú seas no solamente mi Salvador, pero que seas mi Señor. Muchos creen en Jesús para que les salva, les da la vida eterna. Pero es otra cosa cuando decimos, me entrego a tu señorío. Deseo guardar tus mandamientos. Deseo guardar tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es tan necesario, tan importante esto, esa cosa que estás aferrada. Es tan importante esa cosa, esa idea, ese hábito. Realmente es tan importante que uses tu alma como un chip de trueque o de un chip de póker. Estás jugando el juego de póker eternidad, que no es un juego. Realmente es tan importante que pones tu alma ahí en la jugada de eternidad. En mi opinión, no debe ser tan importante. Si realmente podemos entender quién es Dios, quién es Jesús, lo que hizo por nosotros y la razón en por qué nos dio el Espíritu Santo. Él está aquí, yo lo veo caminando. Oramos, gracias Señor por tu presencia. Reconocemos que estás aquí. Que seas en cada corazón tu palabra. Nos guías a toda la verdad, Espíritu Santo. Damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias que nos amaste tanto. Y nos das oportunidad de acercarnos a ti esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. El temor del Señor. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no hago lo que no hago? Necesitamos la motivación correcta. ¿Cuál es? ¿Quieren saber? Dos cosas y vamos por terminar. Bíblicamente tenemos dos motivos para hacer o no hacer todo lo que hay en la vida. Todo. Repito conmigo, wow, qué fácil. Wow, qué simple. Yo no soy muy bueno en las matemáticas, necesito cosas simples porque no entiendo muchas cosas. No entiendo muchas cosas. Entonces Dios nos habla a través de su palabra y nos guía. Hay dos motivos para hacer o no hacer las cosas en la vida. Número uno, mi motivación es: no deseo infraccionar la gloria de Dios en mi vida. O, en otras palabras, lastimar su corazón. Yo no quiero lastimar el corazón de Dios. ¿Sabes que el corazón de Dios sí puede ser lastimado? ¿Sí lo sabes?
Dice por mandamiento, no entristezas el Espíritu Santo. Cada vez que tomamos una decisión que no va de acuerdo con sus normas, con su palabra, con sus mandamientos, que no nos fue dado por obligación, sino en amor para guiarnos a la santidad. Cada vez que yo decido no recibirlo o no aplicarlo en mi vida, yo estoy lastimando el corazón del Espíritu Santo y se aleja de mí. ¿Estamos conscientes de eso? Unos dicen que sí, unos tal vez lo han escuchado por la primera vez. Salmo 25, versículo 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que lo temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando nosotros vamos acercándonos a Dios y buscando guardar sus mandamientos, guardar ese pacto, Él va revelando eso a través de su Espíritu Santo. Pero solamente aquellos que reconocen quién es Él, que lo temen, que yo sé que eres todopoderoso, yo sé que conoces todo, yo sé que estás leyendo mis pensamientos aún en ese instante que está hablando este juego y enfrente quiero ir a mi casa. Oh, ¿por qué me vas a asesinar tan? Sí, porque los conozco. No sé lo que están pensando, pero sí veo sus caras. No deseamos infraccionar la gloria de Dios. Yo no quiero lastimar su corazón. Es mi motivación de no pecar. Es mi motivación de guardar la palabra en mi corazón. Yo no quiero perder intimidad. ¿Recuerda el ejemplo que usé con mi esposa? Yo no quiero perder esto. Es mi motivación para caminar en santidad. Y número 2, quiero recibir el premio que Él tiene preparado para mí, que es la vida eterna con Cristo. No quiero estar fuera de su presencia. Pastor John Bevere lo dijo lo siguiente: el temor de Dios no es tener miedo de Él, sino tener miedo de alejarme de Él. Ese es el verdadero temor del Señor. No quiero estar fuera de tu presencia, yo quiero recibir. Y si pueden anotar y estudiar 1 Corintios 9, 24, Mateo 25, 21 a 23, Pablo está hablando del premio. Correr la carrera. ¿Estás consciente que Dios ve todo el tiempo? Que su poder se acerca o se aleja por cada decisión y acción que tomamos. ¿Le dan cuenta? Si no, hay que pensar en ello. Y vamos por terminar. Reflexión. 4 preguntas. Los sentidos que Dios nos ha dado. ¿En qué piensas? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que ves en la tele? ¿Qué estás escuchando durante el día? ¿Qué pruebes? ¿Qué comes? ¿Todo te acerca a Dios o te aleja de Dios? El ser humano nunca fue creado para estar en un estado neutral. Eso es imposible. Cada cosa que hacemos estamos acercando a Dios o alejando de Dios. Es su voluntad. Los 10 mandamientos nos guían de cómo acercarnos a Él. Y recuerden, no pueden hacer comparaciones. Para uno puede ser pecado en ciertas cosas, pero para otro no lo es. Estudio 1 de Juan 5, 1 de Corintios 8, Romanos 14. Ahí está hablando de ciertas cosas. Para uno es pecado, para otro no es. Hay ciertas cosas que para todos es pecado. Son los 10 mandamientos. Los mandamientos de Dios. Con la motivación correcta, veremos realmente a Dios. Caminaremos en poder y mostraremos que Jesús vive y transforma
vidas hoy día. ¿Sí lo creen? Oswald Chambers, un pionero de la fe cristiana, 1874 a 1917, dijo lo siguiente: el destino del hombre no es la felicidad ni la salud, sino la santidad. Nos ponemos de pie, por favor.